El texto bíblico de hoy es Mateo capítulo 1, versículos de 18 a 24. Ya estamos cerca de la Navidad y en el texto de hoy aparece un personaje muy importante que juega un papel esencial en el nacimiento de Jesús. Me refiero a San José. José está, en el texto de hoy, delante de la decisión más importante de su vida. Él es el prometido de María, pero antes de vivir juntos se entera de que María está embarazada. Imagínense qué confusión. Él tiene que decidir qué hacer. No quiere perjudicar a María y quiere buscar la mejor solución. En este proceso de discernimiento de José vemos dos momentos importantes. En un primer momento, él le está dando vueltas a este tema en su cabeza, viendo los pros, los contras. Está lleno de dudas, está muy confuso y seguramente también muy inseguro, con muchos miedos. Y después de darle muchas vueltas, decide que lo mejor es dejar a María. Pero he aquí que llega un segundo momento en ese proceso de discernimiento. Cuando está durmiendo, Dios se le aparece a través de un ángel, le habla y le explica cuál es su misión. No será el padre natural, pero será el padre adoptivo de Jesús. Legalmente Jesús necesitaba un padre y Él será quien hará este papel. Él entiende y acaba aceptando formar parte de la historia de la salvación, ocupando ese lugar que Dios le da. Nosotros, cuando tengamos que tomar nuestras decisiones, podemos seguir el ejemplo de José. En nuestra vida tomamos decisiones constantemente, unas más pequeñas y otras mayores. Tenemos que decidir cuando somos jóvenes qué carrera vamos a elegir. Quizás ahora ya, adultos, tenemos un trabajo y tenemos que decidir si continuamos en él o tenemos que dejarlo, porque quizás no estamos muy satisfechos con ese trabajo. Tenemos una relación, ya sea de noviazgo o estamos casados. Constantemente tenemos que estar discerniendo si esta relación nos conviene o no nos conviene, si tenemos que dejarla o tenemos que mejorarla. Son decisiones que tenemos que hacer constantemente. Quizás si tenemos hijos, tenemos que decidir cómo queremos educarlos. Si yo pertenezco a una parroquia, quizás Dios está pidiéndome que dé una colaboración y tengo que decidir si lo voy a hacer o no. En todas estas decisiones, mirando el ejemplo de José, tenemos dos maneras de decidir. Una de ellas es, como hizo José al principio, dándole vueltas, o sea, pensando por nuestra cuenta qué es lo mejor, qué es lo peor, quizás preguntando a alguien que nos ayude para decidir, pero seguramente le damos vueltas y más vueltas y a veces, como le pasó a José, no llegamos a una buena decisión. Nuestra cabeza no es quizás la mejor manera, nuestra inteligencia, para decidir. Nos ayuda, sí, pero a veces también nos confunde. Entonces, sigamos el ejemplo de José. Así como José escuchó una voz interior, en el caso de él fue durante el sueño, nosotros también tenemos que escuchar esa voz interior, la voz de Dios dentro de nosotros, la voz de nuestra conciencia. Cuando tengamos que decidir algo, paremos. Pensemos, pero no solamente con la cabeza, dejémonos llevar de esa intuición interior y oremos. Coloquémonos en la presencia de Dios. Pidámosle que Él nos ilumine, que Él nos dé su luz, que Él nos muestre el camino.
Y en este silencio de la oración, ahí sí, escucharemos la voz de Dios, que es la que nos va a guiar para tomar la mejor decisión. Y si nos cuesta hacer todo este proceso, porque no es fácil, si no estamos acostumbrados, dejémonos ayudar también por un asesor, un acompañante psicológico o espiritual, o quizás los dos, porque necesitamos también que alguien nos ayude para hacer un buen discernimiento. Aprendamos de José, no nos fiemos solamente de nuestras ideas, de nuestra inteligencia. Creamos que Dios habla dentro de nosotros y Él nos muestra la mejor solución. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.